Qué bueno encontrarnos nuevamente por este medio bajo la bendición del Dios Todopoderoso. Les mando un saludo fraternal desde la distancia a cada uno de ustedes, esperando que el Dios grande y misericordioso esté con todos ustedes en cada uno de sus hogares. Mis hermanos, hoy vamos a compartir una palabra que se encuentra en el segundo libro de Samuel 24, de los versículos 17 al 19. Voy a utilizar específicamente la Reina Valera. Y dice así: Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Antes de comenzar a explicar estos versículos de estudio, vamos a ponernos en las manos del Dios Todopoderoso orando. Le pido que ustedes allá en la casa lo puedan hacer igualmente. Señor del cielo y de la tierra, tú eres Padre, tú eres Hijo, tú eres Espíritu Santo. Recibe la gloria y la honra porque tú te lo mereces. Estamos delante de ti reconociendo tu grandeza y tu majestad, reconociendo que solo tú eres el Señor. Te pedimos, Señor, que tú perdones todos nuestros errores, que tú estés allí, Señor, consolando a cada uno de nosotros. Pero también te pedimos, Señor, en este momento, que tú tomes el control absoluto de todo lo que hagamos, de todo lo que hablemos en este momento. Seas tú, mi Rey amado, abriéndonos el entendimiento y dándonos sabiduría para poder comprender esto que tú has puesto en mi corazón en el día de hoy. Me abandono por completo en tus manos, mi Rey amado, porque sabemos que tú harás lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo. Gracias, Padre. Amén y amén. Mis hermanos, para poder comprender mucho mejor estos tres versículos de estudio, que como les dije se encuentran en el segundo libro de Samuel 24, en los versos 17 al 19. Nos vamos a remitir específicamente al principio del capítulo del segundo libro de Samuel y vamos a tener como fundamento también el texto paralelo que se encuentra en Primera de Crónicas 21. Dice entonces el segundo libro de Samuel 24 que David fue incitado para que hiciera un censo. Pero si nos vamos al texto paralelo, allí nos aclara muy bien quién incitó a David a realizar ese censo. Dice entonces el texto paralelo: pero Satanás se levantó contra Israel, incitó a David a que hiciese censo de Israel. Así lo expresa. Entonces vemos claramente que Satanás incitó al rey David a que hiciera el censo. Pero también tenemos en cuenta que fue Jehová quien permitió que se abriese esa puerta para que David fuese tentado. Pero cabe entonces un interrogante frente a esto. Y ese interrogante es: ¿por qué la realización de un censo traería complicaciones? ¿Cierto? Y es que traería complicaciones precisamente en la antigüedad, en los tiempos de David, porque
en ese tiempo solamente podían realizar censo aquellas personas que tuvieran posesiones. Todas aquellas personas que tuviesen cualquier cosa podían hacer el conteo, podían hacer ese censo de cada una de sus posesiones. Pero recordemos que el pueblo de Israel, a donde David hizo el censo, no le correspondía, no era precisamente de David. Ese pueblo le pertenecía y todavía le pertenece al Señor. Por lo tanto, David no debió hacer ese censo, no debió escuchar la voz del enemigo. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 30:12, en cuanto a lo del censo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ello mortandad alguna cuando lo hayas contado. Ahí está. David actuó sin obedecer al Señor. Realizó el censo y es más, no pagó el rescate por la expiación de los censados. Ahí estuvo el error de David y por eso en ese preciso momento David pecó ante los ojos del Señor. Y no es tanto, sino que demostró ante la humanidad, ante los que lo atacaban, que él podía ejercer su poderío, él podía salir a las batallas sin la aprobación del Señor. Se quiso en ese preciso momento ser autosuficiente, sin tener en cuenta lo que el Señor le dijese en ese preciso momento. Mis hermanos, David, después que le entregan los resultados de ese censo, inmediatamente recapacitó, reconoció su equivocación y se arrepintió de haber realizado dicho censo. Entonces Jehová se le manifestó en ese preciso momento al profeta Gad. Quiero recordarle que el profeta Gad también era un consejero especial para David. David, a pesar de haberse dado cuenta de su equivocación, el Señor le envió un mensaje ahora con el profeta Gad para que él tuviese en cuenta las consecuencias por lo que había hecho. Entonces se le presenta dicho profeta, y esto lo narra el segundo libro de Samuel 24, más específicamente en los versos 12 y 14. Dice así: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y le hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días hayan de peste en la tierra? Piensa ahora mismo lo que has de responder para yo dirigirme a la persona que me envió. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová,
porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. ¿Qué ocurre aquí entonces en este pasaje? David debía pagar las consecuencias por el pecado de haber realizado el censo sin la autorización del Señor, incitado por Satanás, como les expliqué anteriormente. Pero el Señor, grande en misericordia, le propone 3 consecuencias y él debía tomar solamente una. Y debía tomar solamente una, teniendo en cuenta lo que expresa Éxodo 30:12, que debía pagar por la expiación. Sin embargo, David no lo hizo, entonces debía pagar. Entonces, le brindó 3 consecuencias. La primera, 7 años de hambre en el reino. La segunda, 3 meses de persecución ante sus enemigos. La tercera, 3 días de peste en la tierra. David escogió esta última, pero no precisamente porque fuera la más corta. David escoge 3 días de peste en la tierra de su gobierno porque él sabía que con esta última estaba por completo en las manos del Señor. Y como él mismo lo dijo, Dios es grande en misericordia. Él sabía que el Señor se podía arrepentir en cualquier momento y menguar dicha peste. Mientras que en las anteriores, por ejemplo, 3 meses de persecución ante sus enemigos, él iba a caer en manos de hombre. Y el hombre, por lo general, no tiene misericordia. Lo mismo ocurre con 7 años de hambre en el reino. Durante esos 7 años le tocaría ir a otros reinados y pedir ayuda para sustentar a su pueblo. Pero él decidió 3 días de peste en la tierra de su gobierno. Estaba solamente en las manos del Dios Todopoderoso. Cuando David escoge los 3 días de peste, Jehová inmediatamente en la mañana muy temprano envía el ángel destructor. Y dice la Biblia que ese día murieron, o durante ese tiempo murieron, alrededor de 700 hombres. Y cuando el ángel que estaba encargado de ese castigo extendió su mano sobre Jerusalén, Jehová Dios se arrepintió de tal mal. Fíjense, mis hermanos, ustedes que me están escuchando, amigos, el Señor es grande en misericordia. El Señor se arrepintió de haber mandado la peste. Se arrepintió y ordenó de inmediato que ese ángel se detuviera. Y ese ángel precisamente se encontraba frente a la era de Araúna. Luego hablamos un poquito acerca de eso. Allí se encontraba ese ángel y el Señor le dijo, detente. En su gran misericordia el Señor le dijo, detente. Y allí estaba el ángel. No le dijo específicamente, quítate, sino detente. Después de haber comprendido un poco todo esto de lo que le he hablado acerca del censo y la consecuencia que tuvo que pagar el rey David, que a propósito tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Así dice la palabra. Entonces, después de haberles referido todo esto, allí es donde comenzamos a explicar específicamente los 3 versículos de estudio en el día de hoy. Y dice el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 19.
Y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ahí está. El rey David, ahora arrepentido, y como él tiene un corazón conforme al corazón de Dios, y Dios un corazón contrito y humillado, jamás lo rechaza. Le escuchó inmediatamente a David, y David pudo ver con ojos espirituales. Fíjense que aquí dice, cuando vio al ángel, entonces David vio con ojos espirituales. Algunos dicen que alcanzó a ver ese ángel destructor con la espada desenvainada, ¿sí?, dispuesto a continuar con la peste, con la matanza, por el pecado que él había cometido de realizar el censo bajo la influencia del enemigo, bajo la influencia de Satanás. Y estaba allí precisamente frente a las tierras de un rey de los Jebuseos, Ahí estaba enfrente, dispuesto a continuar con la peste que el Señor había mandado, y David lo alcanza a ver. Como les dije, David estaba viendo ahora con ojos espirituales. David reconoció nuevamente su pecado y admite que el pueblo no merece asumir las consecuencias del pecado que él había cometido, que las consecuencias las debía pagar él mismo, es más, y hasta su familia. Mi hermano, estamos llamados a reconocer nuestros errores ante Dios y ante las personas a la cual cometimos ese error. Esto nos permite reconocer que hemos pecado, que hemos actuado mal. Esto nos permite tener una mejor comunicación con el Padre, con nuestro Dios, con la Santísima Trinidad. Y cuando tenemos esa relación, el Señor nos ayuda a ver las cosas espirituales, así como lo hizo David, que pudo ver con los ojos espirituales. Así también nos ayuda el Señor si estamos compenetrados con Él, estamos arrepentidos de todo lo que hicimos de una u otra manera mal. El Señor nos abre los ojos espirituales para ver las cosas como Él las ve. Continúa entonces. David reconoció su pecado, y no solamente lo reconoció, sino que también se arrepintió de haber realizado el censo. Y solo él merecía las consecuencias de haber hecho tal censo. Ahora rato les dije que David tenía un corazón conforme al de Dios. Tan cierto es eso. Y como tenía ese corazón conforme al corazón de Dios, al ver el Señor tanta tristeza, tantas ganas de que el ángel o que parase la peste destructora, entonces en ese preciso momento el Señor le escucha. Y es allí cuando manda nuevamente a Gad, a su consejero, al profeta Gad. Jehová lo envía. Y en el segundo libro de Samuel 24, versículo 17, dice: y Gad vino a David aquel día. ¿Cuál es ese día? El día en que estaba el ángel allí, parado,
con la espada desenvainada para continuar con la peste. Ese es el día. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Gad vino en esta oportunidad nuevamente al rey David a expresarle lo que el Señor, lo que Jehová Dios quería expresarle nuevamente a David. ¿Y qué era lo que le quería expresar a David? Que levantara un altar. Y que levantara un altar no precisamente en tierras baldías, no, que levantara un altar en tierras de un rey. Y ese rey era el rey de los jebuseos, el rey Araúna. Nada. Y donde precisamente le mandaba a que estableciera ese altar. Ese altar lo mandó a que lo hiciese en la era Araúna. ¿Y qué es una era? Una era es un lugar destinado precisamente allí en las tierras de rey de los jebuseos. Estaba ese lugar destinado para trillar el trigo, para trabajar la mies, para secar la lana de las ovejas o de su ganado. Esta era se encontraba en un lugar alto, con gran influencia para la brisa. Y tenía una parte plana, apisonada, con una mezcla, no sé, no les sabría explicar de qué es esa mezcla, pero esa mezcla hacía que esa parte plana estuviese bien dura. Allí mandó el Señor a edificar el altar para que le ofrecieran sacrificios a Él. Y dicen los teólogos que en ese lugar, más tarde, el rey Salomón construyó el templo. Construyó el templo en ese lugar. El Señor en esa era quería encontrarse cara a cara con el rey David. Mis hermanos, estamos llamados a mantener, a retomar en nuestros hogares, en nuestras casas, ese altar de encuentro con el Señor. Retomemos esa excelente comunicación que anteriormente teníamos, ese encuentro personal a solas con nuestro Dios, para que Él, en ese encuentro personal, Él nos pueda abrir los ojos espirituales y podamos ver las cosas conforme Él las quiere mostrar. Y esa intimidad que podamos tener allí con el Señor, como estamos compenetrados con Él, estoy seguro, mis hermanos, que Él tendrá a salvo nuestras casas, tu casa, mi casa, porque estamos retomando las cosas con el Señor. Estamos retomando los ayunos, la oración en casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, formando un altar. Retomemos, retoma tú que me estás escuchando ese tiempo con el Señor y levanta un altar para Él, y Él tendrá salvo a toda nuestra familia. Miremos lo que dice ahora el segundo libro de Samuel 24, el último verso, el 19. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Si observemos ahora, vemos a un David obediente. Sale a levantar un altar en la era de Araúna, ¿verdad? Él ahora sí pudo escuchar la voz del Señor claramente.
y en obediencia sale a hacer lo que le corresponde. Vemos en el primer libro de Samuel 15:22 y nos deja claro que la obediencia es mejor que los sacrificios y que el prestar atención que la grosura de los carneros. Mis hermanos, estamos llamados a la obediencia. ¿Y qué más claro ejemplo podemos tener nosotros como cristianos? ¿Qué más claro ejemplo podemos tener si tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Y lo dice de una manera clara en Filipenses 2, los versos 6 al 8. Dice así: nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Oiga bien, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor nos pone un claro ejemplo de obediencia. Esta vez David fue obediente. Estamos llamados también a obedecer la palabra del Señor. Mis hermanos, para terminar entonces, el Señor nos invita en el día de hoy a reconocer nuestros errores de una forma sincera y de todo corazón, para mejorar nuestra comunicación con Él y poder estar en intimidad de una forma agradable, de tal manera que podamos mantener un altar de encuentro con el Dios Trino, y ese Dios que es grande en misericordia nos pueda abrir los ojos y ver las cosas espirituales que Él nos quiere realmente mostrar. Y si vemos las cosas espirituales que Él nos quiere mostrar, entonces nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar estará salvo de los ataques del enemigo. La decisión la tenemos nosotros. En obediencia, retomemos y levantemos nuevamente ese altar para ver las cosas como nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo quiere que la veamos. Y así nos mantendremos a salvo, mi casa, yo, mi familia, mi hogar, tu casa, tu hogar. Por último, conforme al título de este estudio en el día de hoy, quiero dejarle esta última frase. Persevera en la relación con Dios y Él hará. Vamos a ponernos ya para cerrar en las manos del Dios Todopoderoso. Señor, seguimos en tu presencia. Ayúdanos a perseverar cada día más en ti. Contigo, mi Dios amado, lo tenemos todo. Sin ti no somos nada. Ayúdanos cada día más a perseverar, a levantar un altar familiar y poder allí entregarnos a ti en obediencia para ver las cosas que tú realmente nos quieres mostrar. Gracias, mi Dios, por esta palabra
que tú has revelado en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Radícate tú en nuestros hogares. Sé tú el Rey de Reyes y no permitas que nada ni nadie toque a nuestra familia. Guárdanos en el hueco de tu mano. Ayúdanos, Señor, a perseverar cada día más, porque sabemos que tú harás lo mejor. Bendito tú eres, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermano, persevera en tu relación con Dios y Él hará. Gracias por estar conectados con nosotros. Recuerda siempre, la iglesia Belén, tu casa, mi casa. Dios les guarde y les bendiga por siempre.